Lluvias de bendiciones. Estamos llenos de lluvias de bendiciones. Este día tan precioso, hermoso y bello, 24 de febrero de 2026, estamos en la primera semana de Cuaresma. Ven Espíritu Santo, poderoso y hermoso, verdadero y que siempre me llena. Sígueme llenando, Espíritu Santo, para a donde yo estoy caminando, para ahí a donde estoy, pueda reconocer que Dios siempre está buscándome, que Dios siempre está ahí, dándome lo que necesito para que viva en su amor, como nos dice Isaías, capítulo 55, de 10 a 11. Que así como Él manda la lluvia, así como Él manda claramente todas las cosas que necesitamos, todas esas cosas que manda Dios, Él la manda para que den fruta. Asimismo, la palabra de Él que sale de su boca no volverá sin resultado, sino que hará su voluntad y cumplirá su misión. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, ella y nosotros está buscando una misión. ¿Cuál es la misión? Que siempre deje resultado, que se cumpla la voluntad de Dios. Por eso, cuando leo la palabra de Dios, mi interpretación de la palabra tiene que ser como Dios quiere, porque depende la interpretación que yo le dé a la palabra, entonces yo voy a saber a qué Dios sigo. Por eso tengo que tener presente y meditar y reflexionar la palabra como Dios quiere, como Jesucristo nos lo muestra, en medio de la iglesia, para hacer la voluntad de Dios. Que así sea. Vemos como nos muestra el Señor, que verdaderamente Él está con nosotros, en Mateo capítulo 6, de 7 al 15. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, cuando oréis, no charléis mucho, como los paganos, que figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedirlo. Vosotros pues ora así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dándonos hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los que os ofenden, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ven Espíritu Santo, dame la gracia que necesito para entender que verdaderamente Dios me habla en toda la palabra. No encoger una cita bíblica e interpretarla como yo quiera, sino leer toda la palabra y que toda esa palabra, en ella no haya contradicción en ninguna palabra, para yo vivir en Él, en el que no se equivoca. Dios con nosotros, que así sea. Vemos cómo comienza diciendo el Evangelio. Ahora bien, cuando oréis, no charléis mucho como los paganos, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedirlo. Lo que nos pide a nosotros es la confianza en la oración, que entendamos que toda palabra que nosotros vamos a hablar ya son del Padre puesta en nosotros. Toda aquella palabra que son palabras de bendición, que son palabras que vienen de Dios, porque muchas veces cuando oramos, sin darnos cuenta, estamos orando con nuestras situaciones sin reconocer a Dios en la oración.
Pero ¿qué nos dice la palabra? Que verdaderamente no diga palabrería, que significa reconoce que Dios en cada palabra que te está dando, que tú le estás diciendo a Él, estás recibiendo el aliento de Dios. No significa que no puedes repetir, porque nos lo dice claro en Mateo 26:44, que Jesucristo repitió por tercera vez la misma palabra. Y si lee el versículo 42, ahí mismo en Mateo 26, vas a leer donde Jesucristo habla, que le dice al Padre: si esta copa es demasiado, por favor, quítala de mí. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Entonces Jesucristo repitió para hacer la voluntad del Padre. Entonces Jesucristo no se contradice. En un lado dice que no debemos repetir y en otro lado dice que sí. No, sino que está diciendo que toda palabra buena que va en la oración viene de Dios. Y esa palabra nos da aliento, porque no oréis como los paganos oraban, claro, sin saber a qué Dios le oraban. Pero nosotros reconocemos en Jesucristo que le estamos orando a ¿quién? A Dios Padre. Por eso nos dice: pero vosotros pues orad así, Padre. ¿Qué nos está diciendo? Que le oremos a nuestro Padre, que Dios es Padre. Pero yo puedo reconocer a Dios Padre viviendo como hijo. ¿Y cómo vivo como hijo? Viviendo como Jesucristo. Por eso solamente en el nombre de Jesús yo puedo hablar con mi Padre Celestial. Y dice Padre nuestro, o sea que no es mío solo, sino que de todo, Padre de todo. Por eso cuando oro, pido por todos y reconozco que todos son mis hermanos. Y dice que está en los cielos, ¿ok? Porque no es mi Padre biológico, ni mi Padre de la iglesia, porque todo lo que hay que me corrige es mi Padre. Me está hablando de mi Padre que está en el cielo. Dios que está en el cielo y está aquí con nosotros es nuestro Padre. Pero solo yo puedo reconocerlo a Él como mi Padre y no rechazarlo si claramente yo lo santifico. Porque dice: santificado sea su nombre. ¿De qué manera lo santifico? Yo queriendo, siendo santo, y Él me santifica. Porque santo, por eso todos estamos llamados a ser santo. Dice: venga a tu reino. Yo no rechazo a Dios y yo estoy dispuesto a vivir en su reino. No mi reino, no mi manera, sino en su reino, que Él reine en mi vida. También dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo creo que Jesucristo me guía a Dios Padre si verdaderamente yo estoy dispuesto a hacer su voluntad como se hace en el cielo, como los ángeles viven, claro, como criatura, siempre haciendo lo que dice su Señor, sirviéndole siempre a Dios. Dice: nuestro pan cotidiano, dándolo hoy. Aquel que cree que Dios es su Padre, le pide todos los días el pan de cada día, el pan de la Eucaristía, el pan de la palabra de Dios, el pan cotidiano diario que necesitamos para seguir hacia adelante materialmente. Dice: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y mira cómo lo dice en el versículo 14, que si vosotros perdonáis a los demás sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Yo recibo perdón de Cristo verdaderamente cuando yo decido perdonar a todo lo que me ofenden. Que Dios nos dé esa bendición. Y dice: y no nos dejéis caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué nos dice? Que la tentación es un mal que viene a destruir nuestra vida, pero que Dios claramente puede destruir la tentación si nosotros estamos en relación con Él cada vez que llega la tentación, porque la tentación es más grande que yo y yo lo reconozco. Por eso le pido a Dios que me dé la gracia que necesito para no caer en tentación. Y si Jesucristo me dice que le pida a Dios que no caiga en tentación, quiere decir que la tentación no es pecado, y quiere decir que sí, yo puedo romper con toda tentación para vivir sin pecado, para vivir como con mi Dios que es Padre. Que así sea. Lluvias de bendiciones.